Quiero hacer una apuesta con vosotros. ¿Quién de vosotros en vuestra familia o en vuestro círculo de amistades no ha tenido o tiene un Citroën C3? Seguramente en algún momento de vuestras vidas habéis coincidido con un modelo de la marca francesa. Y hoy traemos la nueva versión con un lavado de cara, su último lavado de cara, mucho más actualizado, con un poco más de carga tecnológica y por supuesto los toques necesarios a nivel de motorización. Estamos con el nuevo Citroën C3 2021 con un motor PureTech, gasolina de 110 caballos. Aquí lo tenéis con un estilo muy pintón, con las dobles tonalidades, como estamos acostumbrados a día de hoy en estas personalizaciones, y la marca Citroën también se une a toda esta moda. Así que nada, vamos a ver qué nos trae este nuevo Citroën C3. ¡Bienvenidos! Damos nuestro análisis exterior del nuevo Citroën C3. Aquí vemos ya, un capó con una musculatura central que levanta un poco hacia los laterales para caer un poco y morder la aleta de los laterales. Un carenado ya típico en los últimos modelos de Citroën, que van justo con el cromo hacia el logotipo de la marca en la parte central. Incluso aquí el capó tiene una pequeña muesca también del formato de este logo de Citroën y le da, un aspecto muy bonito a todo este frontal. Además, toda esta zona va incluida en la parte de cromo, en la parte alta de la luz diurna en LED. Además, las ópticas han crecido y llevamos ya tecnología de Citroën LED Vision en la óptica principal. Le da mayor seguridad y una mayor calidad de producto, general. Aquí tenemos esta parte también en cromo y todo lo demás en negro mate, acompañando al conjunto de ópticas. Por supuesto, como veis, está separado. La marca francesa lleva ya un tiempo con esta filosofía de ópticas separadas y le sienta muy bien. Aquí en el Citroën C3 le han dado este pequeño retoque y francamente yo creo que han acertado con este nuevo lavado de cara. Aquí en el carenado principal también negro mate con entradas de aire para el sistema de la motorización, la matrícula en la parte central y un gran protector en negro mate y con inserciones en color de la carrocería, pero en un acabado mate con los antinieblas allí incorporados. Todo el sistema de protección va acompañando en el lateral, como podemos ver que estas protecciones van por todo el lateral, en los pasos de rueda y por supuesto en la parte principal, con esta idea. Cuando nació el C4 Cactus, el Air Bump, pues los modelos de Citroën han ido incorporando siempre esta filosofía o este tipo de diseño, y yo creo que es algo que te puede gustar más o menos, pero es una seña de identidad de la marca en esta generación de coches en los últimos años. Y además protege y le da un toque diferente, personalizado para el coche, como aquí podemos ver que tiene esta inserción también en el color de la carrocería, pero en mate, y todo lo demás en plástico negro mate. Vemos todos estos pasos de rueda como vienen de las protecciones de los paragolpes delanteros y acaban también en el paragolpes trasero, pero le da un poco de robustez. No estamos ante el C3 Aircross. El C3 Aircross ya es un poco más crossover, un poco más elevado, tiene otras medidas, pero si lo vemos a simple vista te puedes confundir seguramente entre uno y otro, ¿vale? Porque tiene todas estas protecciones y le dan este aspecto que está tan de moda a día de hoy. Carcasas en negro brillo con los intermitentes incorporados, y además en este acabado tope de gama tenemos el detector de ángulo muerto. Como vemos, tenemos también la combinación en doble tono con el techo en negro brillo, y además tiene una pequeña un pequeño diseño con el color de la carrocería en mate. Para acompañar todo este acabado en negro brillo, vemos aquí en el pilar B el acabado en negro brillo, y en el pilar C vemos una pequeña muesca hecha en vinilo con negro mate, pero nos divide un poco esta falsa sensación de un techo flotante, de este modo que estamos ahora viendo en
prácticamente todos los modelos a día de hoy. Así que bueno, aquí lleva una pequeña inserción también en el color de la carrocería, y luego ya este color verde tan bonito, ¿vale? No me hagáis mucho caso con los colores, que soy daltónico y se me va la olla. Este color verde a mí me parece muy bonito en la combinación. Y vemos las manetas también en negro brillo, muy bonitas. Aquí tenemos acceso a manos libres, incluso opción para la llave, como de toda la vida, y un acabado en cromo en la parte más alta. Aquí el tapón del depósito del combustible, y en la parte trasera, ya aquí en la parte trasera vemos poco diferencia, ¿no?, de su predecesor. Unas ópticas de nuevo formato, pero a nivel estético son iguales. Aquí en la parte alta no llevamos ningún tipo de alerón, llevamos esta parte en negro brillo, al igual que el techo, y la tercera luz de freno en la parte central. La luneta oscurecida, al igual que los cristales traseros del coche, y un portón con una ligera caída aquí para darle ya continuidad al paragolpes. Emblema Citroën con el nombre de la marca en la parte central, y por supuesto el emblema de C3 en la parte derecha, si lo vemos de frente, ¿vale? Llevamos un paragolpes también enfatizado por toda esta protección en negro mate, que le da ese aspecto quizás crossover, campero, pero no es así. Es un aspecto, bueno, lineal en todo el coche en general, porque toda esta gama, como se ha dicho, tienen esta filosofía de protecciones air bump, y bueno, esto es lo que está llevándose últimamente, ¿no? Pero lo que os comentaba antes, que puedes confundirte quizás a simple vista con el Aircross, el C3 Aircross. Si es verdad que en la parte trasera hay mucha diferencia entre uno y otro, pero digamos que si lo ves muy rápidamente, aquí os dejo una imagen, te puede venir un poco la confusión de si es el iCross, si no es el iCross, ¿vale? Así que más que todo por estas protecciones, me parece que son un poco exageradas, ¿no? Pero bueno, y como vemos no tenemos ninguna salida falsa de escape, ninguna de estas ideas tan actualizadas también a día de hoy, y los sensores de parking están también incorporados, ¿vale? Igual llevamos cámara marcha atrás y la matrícula en la parte central. Así que bueno, vamos a ver la parte interior. Bueno, vamos a ver el interior. Empezamos por el maletero, un maletero que cubica unos 300 litros de capacidad mínima y cerca de los 922 litros de capacidad máxima. Abatimos los asientos en un formato 60-40 y la disposición de todo el maletero es bastante aprovechada. Tiene formas muy cuadradas y esto nos permite tener una mejor capacidad general. Justo debajo tenemos una pequeña bandeja, pero no podemos regularla en altura, pero sí llevamos una rueda de emergencia que viene fenomenal, porque a día de hoy continuamos dejando kit de antipinchazos, pero siempre una rueda viene muy pero muy bien. Además, con todo el kit de emergencia y de auxilio, el gato, bueno, todos los elementos incorporados en esta rueda, así que está allí incorporado. Llevamos anclajes top tether y además tenemos aquí unos pequeños ganchos para poder enganchar alguna bolsa de la compra o algo más pequeño para que no ande suelto por el maletero. Bueno, una boca de carga algo elevada. Si es verdad que las ópticas al morder un poco esta boca de carga, bueno, se hace un poco más escasa, pero tampoco es algo tan limitante y negativo por completo. Si es verdad que la altura, como veis, del suelo del maletero es algo más bajo, pero bueno, con esto nos ayuda a ganar más espacio y más altura en todo este maletero. Un maletero que, bueno, aquí va en el doble tono de la carrocería, y aquí el plástico con los dos asideros para cerrar el portón. Aquí, como os he dicho antes, va la cámara marcha atrás y, bueno, como veis, acabados muy generalistas, pero bueno, están de todo correcto. Así que nada, vamos a ver las plazas traseras. Bueno, vamos a ver las plazas traseras. Tenemos una apertura que no llega a los 90 grados, pero no está del todo mal. La boca de entrada también es correcta, pero sí tiene aquí una pequeña caída del techo que tenemos que hacer un pequeño gesto para entrar, ¿vale? Aquí, bueno, vamos a ajustar el reposacabezas, porque automáticamente, a mí que mido 1,77, me molesta ya automáticamente en la espalda y ya estaría en posición ideal. Vamos a cerrar la puerta. Aquí vemos acabados plásticos duros, como era de esperar. En el segmento es algo común, por supuesto, y
la maneta con efecto así aluminio que le sienta bastante. Aquí en el reposabrazos llevamos inserción en tela con el elevaluna eléctrico, aquí una pequeña bandeja para llevar objetos más pequeños, incluso una botella pequeña, no viene nada mal este hueco portaobjetos. Y en general, bueno, hay doble tonalidad en el techo, mitad en color negro y luego lo demás en color más claro, que le da algo de armonía al interior. En cuanto a la habitabilidad, es un coche 5 plazas, por supuesto. La banqueta trasera tiene un mullido muy bueno, es confortable. Las lumbares sujetan, bueno, regular, pero es lo que hay. No es un coche de corte deportivo para nada. Así que, bueno, la banqueta, como es de costumbre en la marca, son muy confortables, son anchas, tienen buena sujeción y tienen un buen mullido. El espacio a las rodillas, como vemos en el puesto del conductor y de copiloto, prácticamente están iguales. Hay más de 3 dedos de separación para las rodillas y el espacio bajo el asiento es muy bueno porque podemos extender las piernas sin mayor problema. En cuanto a la altura al techo, aquí prácticamente 2-3 dedos de separación al techo, lo cual es muy bueno y, como os digo, es muy cómodo. Justo aquí en la zona central llevamos una pequeña consola con un portabebidas para la parte trasera o bien para la parte delantera, pero vamos, está aquí más para la parte trasera. No llevamos ninguna salida de aire y por supuesto no llevamos tampoco carga USB para ningún dispositivo. Aquí llevamos las dos bolsillos en los respaldos traseros y vamos a ver si la plaza central es cómoda. Ya de antemano subimos el reposacabezas para no golpearme la espalda. Y bueno, a ver, al tener esta banqueta tan cómoda, con un mullido tan bueno, en la plaza central resulta ser muy buena, porque a nivel de mullido no vamos tan alto, no es tan duro. Si es verdad que aquí hay que ajustar un poco el tema de los cinturones, los enganches del cinturón de seguridad, para que no te los claves en el trasero. Y nada, la verdad es que es muy cómodo, incluso baja un poco y te hace sentir incluso más bajo que en los laterales, que por lo normal es al contrario. Y el respaldo es también bueno, un poco más duro que en los laterales, pero no va tan incorporado como en otros coches, así que está bastante bien. Aquí en espacio al techo se reduce a casi un dedo de separación, pero bueno, no está nada mal. Aquí, como veis, ya voy rozando con la rodilla, pero bueno, no es un mal mayor. La posición de conducción va en mi posición ideal de 1,77, con lo cual, bueno, como es también tela, es mullido, no es plástico que podamos golpear, pues puedes ir con una relativa comodidad en este coche. Además, podemos incluso llevar las piernas algo más recogidas para ganar espacio a lo ancho. Y bueno, para un viaje puntual, para una persona de mi estatura, bien. Si es un poco más pequeña, pues yo creo que puede viajar con total confort. Para un coche de este segmento lo veo bastante óptimo. En cuanto a iluminación, no llevamos ningún tipo de iluminación aquí en la parte trasera, únicamente en la zona delantera. Así que bueno, es algo que en el segmento pudiesen, bueno, no escatimar demasiado en iluminación, ya que por lo general estos coches son de uso familiar incluso, y viene bien tener algo de iluminación, sobre todo en parkings o de noche, y poder acceder aquí perfectamente con el tema de los niños y poder ver bien aquí en la parte trasera. Y para las familias no podía faltar los anclajes ISOFIX, que aquí podemos ver que están entre las dos banquetas y están señalizadas con el logotipo de ISOFIX. Eso sí, es verdad que no lleva ningún tipo de canaleta y nos podemos cargar el tapizado, que lleva un mixto de un tipo de tela y otro más liso, combinación que yo le veo bastante acertada para este conjunto bastante casual y para el día a día. Así que nada, dicho esto, acompáñenme a las plazas delanteras. Bueno, vamos a las plazas delanteras. Tenemos una apertura muy correcta, además la boca de entrada es buena y no tenemos que hacer mayor gesto para entrar. Cerramos la puerta, tenemos estos asideros, como es de costumbre en la marca, que simulan un poco a los bolsos o de equipaje, y bueno, es un detalle bastante chulo, me gusta cómo quedan. Y vemos plásticos duros en todos los materiales, aquí estos guiños como los efectos Airboom del exterior, de los protectores, y todo muy bien armonizado. Aquí un poco de tela, negro brillo en la parte de los elevalunas
y los altavoces aquí incluidos con una bandeja de buena dimensión para dejar objetos. Aquí en este coche hay que destacar la comodidad que llevan sobre todo los asientos, unos asientos de buena dimensión y como es acostumbrado en la marca, pues tienen muy buen mullido y un acabado muy casual, incluso son fáciles de limpiar y creo que van a tener un buen pasar por el tiempo, ya que son de una tela que bueno, están muy bien hechos para el uso diario, yo los veo bastante bien. Además el mullido es muy bueno, además llevamos calefacción incluido aquí en el asiento y unos acabados que bueno, plásticos duros en toda la parte alta del salpicadero, parte baja. Aquí sí llevamos una inserción en este pack que lleva en esta unidad con el verde incorporado en estos elementos y este acabado aquí con el vespunte en blanco. Es un opcional que bueno, si quieres un poco más de mejor terminación en el interior, pues te puede venir muy bien. Además un cuadro de instrumentos con dos relojes analógicos, también los indicadores de temperatura y de gasolina y un pequeño ordenador de a bordo en la parte central de un formato bueno, muy normalito, pero no hay, por lo menos es funcional y da toda la información necesaria. Un volante con buen acabado, un grosor bueno, correcto, es un símil cuero. Si es verdad que aquí tengo la duda si va a pasar bien por el tiempo o con el uso, no lo sé bien, pero bueno, es correcto. Lleva 3 radios, aquí en la parte central con una pequeña apertura, muy bonito. Aquí lleva una ligera achatado, aquí en la parte baja, muy ligero. Y aquí los botones con buen acceso y de fácil uso. Todo el sistema de limpias en este lado y de luces, y aquí la configuración para adaptador y control de crucero que lleva el coche. En la parte central si llevamos esta pantalla con el infotainment de Citroën, con el sistema también de climatización, ya que aquí solamente llevamos los desempañantes como acceso rápido. La ruedina para subir y bajar el volumen y apagar el sistema sí va en esta zona, pero todo el sistema de climatización, funciones del coche, van todas reguladas por el sistema de infotainment. Bueno, aquí en esta zona una pequeña bandejilla para dejar la llave o alguna cosilla más pequeña. Aquí el botón de encendido del coche, un conector 12 voltios, un conector USB y aquí una pequeña sistemilla para indicarnos en qué marcha vamos con esta caja automática robotizada de Citroën. Justo aquí nos indica si vamos en modo Park, RND, y si lo llevamos hacia nosotros, hacia la izquierda, nos da el modo manual, que va francamente bien. Y aquí un botón S, un botón Sport, para dar un poco más de dinamismo a las marchas. Y se nota que bueno, sube bastante y es un poco recomendado para quien le guste tener un poco más de vidilla en el coche, sin esperar grandes prestaciones, que ahora en la parte dinámica os comento. Plásticos duros, aquí llevamos una faldilla en la palanca de cambios, un poco simulando que es una caja manual, que a efectos técnicos lo es, pero es una caja robotizada. Pero aquí tenemos la palanca de cambios con buen tacto, también forrada en cuero, y un freno de mano manual de toda la vida. Y para el asiento del conductor llevamos este pequeño reposabrazos que podemos ocultar o ir regulando en altura como queramos para mejorar el confort de marcha. Huecos portaobjeto, como os he dicho, en las bandejas llevamos buenas bandejas, aquí 2 portabebidas pequeñitos y una guantera de muy buen formato con doble disposición para guardar cosillas, pero tiene muy buen formato esta guantera. Toda la iluminación en esta zona, como os he dicho, en la parte trasera, con el sistema de alerta y comunicación con Citroën, y un espejo fotocromático en la parte central. Además, el nuevo Citroën C3 lleva el Connected Cam Citroën, donde podrás tomar fotos y luego verlas en tu móvil. Dicho todo esto, acompáñenme y vamos a ver qué tal va este Citroën C3. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos en el nuevo Citroën C3 al volante y llevamos la motorización, como os he dicho antes, la PureTech gasolina de 110 caballos y por supuesto asociado a una caja automática de 6 velocidades. Una caja manual robotizada que ha recibido muy buenos ajustes para dar mejor sensaciones a la conducción. Yo sinceramente cuando probé hace unos años el Citroën C4 Cactus
y algunos otros Citroën que ya venían con esta caja automática, me dejó, bueno, sensaciones extrañas en cuanto a la conducción, sobre todo en esa pegada, en ese dinamismo, en esas incorporaciones se notaba un poco lenta, pero en este caso va a mejor y obviamente no llega a una caja doble embrague ni nada por el estilo, porque no es eso, pero ha mejorado bastante su uso. Llevamos un modo manual, si lo llevamos aquí al modo hacia la izquierda la palanca, y podemos recortar las marchas y tenemos una reacción prácticamente como ir en una caja manual de toda la vida, eso sí, sin tener que pisar el embrague. Así que bueno, tenemos ese añadido que viene muy bien. Yo he usado bastante este modo manual y me he sentido mucho más tranquilo en cuanto a disponer de la potencia de este motor, que ahora os hablaré. Además llevamos un modo S, modo Sport, que automáticamente el coche tiene una reacción mucho más inmediata, mucho más rápida, y eso le veo bastante bien, aunque el coche no tiene un comportamiento o un corte que sea deportivo, porque no es su cometido, es un utilitario urbano muy bueno, pero que obviamente si quieres tener un poco más de pegada, simplemente seleccionas eso y la caja lleva mejor reacción del pedal del gas, ¿no? Un poco más inmediato. Este motor de 110 caballos tiene muy buen comportamiento en todo el régimen de vueltas, es muy lineal, tiene una muy buena pegada, además es muy silencioso, tiene buena insonorización, a nivel general yo lo veo bastante correcto, y en conjunto con esta caja yo veo que hay una sociedad muy bien equilibrada para un poco de confort y un poco más de dinamismo activo en este coche, ¿no? Obviamente sin llegar a prestaciones de ningún tipo, ¿no? Es un coche que, bueno, tiene lo que tiene, pero que si necesitas un poco más de pegada, pues el coche te va a ofrecer, dentro de sus limitaciones, una buena pegada. 110 caballos para mover este coche son más que suficientes. El coche va con muy buena soltura. A nivel de suspensión tiene cierto balanceo, unas inercias típicas porque busca más confort que dureza, y en el caso del puesto de conducción también llevamos muy buena visibilidad en los espejos retrovisores exteriores. En esta unidad llevamos el detector de ángulo muerto, y en el espejo fotocromático interior llevamos buena visibilidad en la luneta trasera. Sí es cierto que cuando llevemos personas detrás con los reposacabezas y bueno, allí sentados, si son personas altas, pues esta luneta se limita bastante la visibilidad. A nivel de confort de los asientos son muy buenos, sujetan bien, sobre todo en la parte baja. Las lumbares pudiesen tener un poco más de agarre, pero buscan también confort, así que estas butacas, porque son prácticamente unas butacas, son muy cómodas, y dentro del segmento yo creo que es uno de los modelos más a tomar en cuenta si te gusta este mundillo de mejor confort antes que otro tipo de detalles, ¿no? Citroën en eso yo creo que es uno de los líderes, sobre todo en este segmento, a ofrecer un confort de marcha interior con estos asientos increíble. La visibilidad del cuadro de instrumentos es correcta, el ordenador de a bordo es muy sencillo, pero nos muestra en todo momento la información, y la pantalla de infoentretenimiento, infotainment y navegación está algo baja, eso pudiese estar un poco más arriba, pero bueno, es funcional, tiene conectividad Apple Android Auto también, y podemos tener el sistema de clima, lo lleva allí incluido en el sistema de infotainment, no llevamos ningún tipo de mando físico para la regulación. Sí es verdad que, bueno, en mi caso ya estamos acostumbrados, ya tiene bastante tiempo en el grupo PSA usando este sistema, sobre todo en Peugeot, y ya te haces rápido con él, y ya poco a poco no ves la necesidad de tener botones físicos, pero sí es cierto que siempre hay mayor distracción al momento de tener que configurar el clima con este tipo de uso. En cambio, tener unos botones físicos, al menos de accesos rápidos, siempre viene bien, y así evitas tener distracción en la conducción. A nivel de frenada va muy bien, tiene un recorrido algo esponjoso en el comienzo de la frenada, pero automáticamente ya sientes como muerde estas pinzas de freno.
y no hemos notado ningún tipo de fatiga. Tampoco hemos hecho ningún tipo de prueba extrema, porque el uso del coche es algo normal, así que en el uso cotidiano y normal de este coche los frenos están servidos, al igual que la suspensión, que busca más confort. Pues a nivel de consumos, pues a ver, los niveles de consumo hemos llegado a rozar 6,8, incluso algo menos, 6,5 en uso urbano, un uso de trayectos largos e incluso por autovía, pero ya en un uso medio, ciclo combinado, en toda nuestra prueba sí hemos llegado a los 7,2 litros de consumo. Estos consumos seguramente pueden bajar algo más, porque se nota que el ordenador de a bordo nos va indicando, y en las mediciones que hemos hecho, que puede tender a ir un poco menos, pero en nuestros trayectos que hemos realizado, que son unos 370 kilómetros aproximadamente, es la media combinada que nos ha resultado, pero digamos que es unos 7,2 litros con tendencia a la baja. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa de hoy al volante de este nuevo Citroën C3, un coche que bueno, mantiene una opción muy válida dentro de la marca para todas las personas, ¿no? Un coche que tiene un precio bastante competitivo, además un equipamiento bastante completito, y a día de hoy, como ya os he dicho en la parte dinámica, me parece que la motorización, ya la PureTech tiene bastantes años dando de qué hablar, porque me parece que es una motorización muy justa, muy equilibrada, muy buena, consumos también muy buenos a nivel de gasolina, y la caja, bueno, la caja automática ya en otras generaciones me había dejado sensaciones un poco extrañas, pero dado los toques necesarios para dar mejor confort de marcha e incluso un poco de dinamismo, dentro de sus limitaciones, por supuesto, pero me parece que está en un equilibrio de motorización muy bueno, y no me extraña que sea un coche también con buenas ventas, ¿no? Por eso arranqué el vídeo comentándoles que durante todas las generaciones del Citroën C3 dudo mucho que no haya una persona que haya tenido un amigo, amiga, conocido, un vecino, un familiar, un cuñado o cuñada, que hayan tenido un Citroën. Incluso en vuestras casas seguramente alguna vez alguien de la familia habrá tenido un Citroën C3. Así que bueno, sin ir a modelos ya clásicos dentro de la marca, sino un Citroën C3, que es el coche utilitario, vamos, yo creo que mejor recomendado para el uso del día a día, e incluso salir de fin de semana en algunos viajes casuales sin ningún problema. Tiene muy buena habitabilidad y además es súper cómodo en la parte interior. Así que por el precio y todo el equipamiento que trae, me parece un coche muy redondo. Si es verdad que bueno, la competencia dentro de los utilitarios está siendo cada vez más complicada, sobre todo por el tema de hibridación y temas de equipamiento, diseño, y bueno, a nivel de diseño es algo subjetivo, como veis, a muchas personas quizás le entre más o le entre menos por la vista este tipo de coches, pero el hecho es que es un coche muy apto y muy válido para tomar en cuenta si estás buscando un utilitario con un buen equilibrio general, confort, equipamiento, tomarlo en cuenta, ¿vale? Así que nada, agradecemos a Citroën España por la cesión de este maravilloso C3, y a vosotros, si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campana, déjanos un like, y nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima entrega, agradecemos seguir visitándonos, adiós.